Muy bien, vamos a buscar nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 11. Tengo que hablar un poquito más fuerte por el teléfono que tengo aquí, a los hermanos que están escuchando por teléfono. Job, capítulo 11, versículo 9. Podríamos leer del 7 al 9. Job, capítulo 11, versículo 7 al 9. Y nos dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, o sea, que el sepulcro, que la tumba. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estas son palabras que Sofar le dirigió a Job, pero es palabra de Dios. Dios y Padre Santo, ha llegado el momento de estudiar tu palabra. Si hay algo que anhelamos es la vida, pero la vida eterna. No esta vida con problemas, con dificultades, con dolores, donde hay engaño, donde hay muerte, donde hay traición, donde hay llanto, sino la vida abundante con Cristo Jesús. Bendice tu palabra y quita de todas nuestras almas, de todas nuestras mentes, todo pensamiento incorrecto. Aleja todo demonio de aquí presente, Señor. Que tu Santo Espíritu descienda sobre toda carne y que bendigas tu palabra, Amén, tus hijos, Padre. Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, 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 Padre. ¿no? Amén. Amén. Hermano, sabe que preparando este tema, ¿no? Encuentra uno tantas cosas bonitas, maravillosas, que uno se siente perdido. Y usted dice, ¿cómo el pastor está perdido? Y si yo le explico, usted va a estar más perdido que yo. A ver, explíqueme, ¿cómo usted puede meter el océano, el mar dentro de un cráneo? ¿Puede usted meter todo el océano, el mar dentro de un cráneo? Ahí, agarra una cucharita y entra a echar aguas por la oreja, por la nariz, no. Por más que lo serruche, no entra el océano dentro de un cráneo, hermano. Entonces, lo que uno hace como un ministro es dar un poco de migajas, un poco de pan, ¿no? Y porque uno no puede explicar la divinidad. La divinidad va más allá de nuestra mente, de lo que se nos ocurre, lo que imaginamos. Por eso a veces me molesta cuando uno se cree muy doctos, como que se las saben todas. Cuando uno más sabe, se da cuenta cuánto poco y nada sabe. Exacto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de juzgar a través de lo que sabemos. Muy cuidadosos de juzgar a través de lo que sabemos, porque mucho lo que sabemos está manchado, mucho lo que sabemos es neblina nada más. Ahora vemos oscuramente. Cuando el Señor venga, veremos cara a cara. Ahí sabremos las cosas realmente. Hay muchos hombres de Dios que decían muchas cosas, pero cuando se encontraban con el Señor decían, Señor, perdóname, era como una bestia de carga delante de ti. Tenemos que ser más humildes y darnos cuenta de nuestra dependencia que necesitamos de Dios, ¿no? Si hay algo que nos preocupa, la vida eterna. Si hay algo que me preocupa como pastor, que mi iglesia refleje a Jesús, que yo pueda reflejar a Jesús, que la gente pueda ver que realmente somos cristianos, que haya una evidencia genuina en nuestras vidas, que puedan señalarnos como cristianos y reconozcan que hemos estado con Cristo, ¿no? Amén. San Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, hermanos, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que has enviado. O sea, la vida eterna podríamos decir que es conocer al Padre, conocer al Hijo, es tener un contacto íntimo con la divinidad, ¿no? Pero les repito, ¿cómo poner el agua del mar dentro de un cráneo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llegar a conocer a alguien? Para conocer a alguien tenemos que tenerle confianza, tenemos que entregar el corazón, tenemos que arriesgar. No podemos relacionarnos íntimamente con alguien si somos mezquinos, si somos egoístas, si guardamos cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso no es relación. Eso es uno más uno, no es uno. Los dos tienen que ser uno.
Jesús dijo y oró para que seamos uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el conocer íntimamente a Dios, entregando nuestro corazón, teniendo fe en Él, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, ahí sí podremos ir cambiando a su imagen y semejanza poco a poco. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, es lindo leer todo el contexto, pero le voy a dar el textito del versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿no? Entonces, pero también, hermanos, ¿cómo entender ese amor en el contexto que estamos viviendo? Si usted mira las noticias todos los días, como que se acostumbra y las personas pasan a ser números. Si usted no mira las noticias todos los días y espera 3, 4 días y ve las noticias, se impacta. ¿Y qué pasó? Se morían 50, ahora se mueren 150, 800 por día, ¿no? ¿Cómo entender a Dios en el contexto que vivimos? Ayer, a la mañana temprano, hablaba con la hermana María. Ella perdió a su hija Patricia. Un día la llamaron para decirle que se vaya a despedir de su hija que se moría por un virus que no era coronavirus, pero le afectó todo el cuerpo, le afectó el hígado, los riñones, todo. Y ella clamó al Señor, Señor, los médicos dicen que se muere hoy este sábado. La iglesia clamó y esa noche no murió, sino empezó a recuperarse, en estado de coma, pero la acidez del cuerpo se le fue. Llegó a abrir los ojos, a emocionarse. Su madre, si hay algo que le habrá hablado desde Dios, porque lo único que le hablaba a los médicos era de Dios. Y yo imagino que cuando tú estás en el pozo de la desesperación, cuando estás enterrado, cuando estás en una cama y no sabes qué hacer, ¿qué haces? Te aferras de esa soga que está ahí. Yo creo de todo corazón que Patricia se aferró a esa soga, pero lamentablemente una semana después, ayer, ella perdió la vida. ¿Cómo explicarle a una madre que hay un Dios de amor? ¿No? ¿Cómo entender eso? Por eso, a continuación, voy a dar una introducción de lo que la Biblia es, la palabra de Dios es, y luego vamos a hablar del primer libro escrito de la Biblia y del primer personaje que aparece ahí. Si ustedes me quieren poner ahí en el Facebook en vivo, escribir cuál es el primer libro escrito de la Biblia, pueden hacerlo, y cuál es el primer personaje que aparece en él, pueden escribirlo, a ver si estamos en lo cierto, ¿no? Ustedes pueden poner... Cronológicamente. Mi esposa silencio, que si no me quita el sermón. Está hecho a propósito. Está bien, no dije nada. Eso que el problema de una mujer al lado, ¿se dan cuenta, no? No, bueno, qué vergüenza. Ok, entonces les damos ahí que puedan participar. ¿Cuál es el primer libro escrito de la Biblia y quién es el primer personaje que aparece en él, no? Pueden poner ahí. Ahora hacemos una introducción, mientras que ustedes me ponen eso, vamos a hacer una introducción de lo que es la Biblia, ¿no? La palabra Biblia significa libros. Son 66 libros escritos por 40 autores diferentes, ¿no? Que no se conocían el uno con el otro. Escritos desde un pescador, un cobrador de impuestos, uno que cuidaba ovejas, ganado, un médico como Lucas, reyes, ¿no? Eran personas de todo tipo social, pero que Dios se les revelaba. Y cada uno escribía como fue educado. El apóstol Juan, como pescador, escribía en griego muy pobre, no era muy bonito el griego que escribía, pero escribía tan bonito con su corazón, que aunque fuera amor escrito no sé cómo, pero la gente sabía que era amor. ¿Mm? Y el apóstol Pablo, un hombre erudito del Sanedrín, de un tribunal, él escribía con un griego muy rico y un lenguaje muy completo, tan completo que Pedro, que era pescador, dice, nuestro amado hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender, que alguna gente las tuerce, ¿no? Esas cosas, los indotos inconstantes las tuercen para su propia perdición, ¿no?
Toda esa gente escribió, y algunos, como Daniel, escribía cosas que no sabían de qué se trataba. Daniel vio el mar, vio 4 bestias diferentes que salían del mar, una como león con 2 alas, otra un oso con 3 costillas en la boca, y él no entendía. Pero el ángel venía y le decía, mira, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y seguía hablando. Y había cosas que no entendía y clamaban a Dios. Y en el mismo capítulo 12 Dios le dice, tú vas a reposar, vas a morir, pero te vas a levantar en el tiempo, en fin, vas a resucitar para recibir la heredad en los últimos días. Daniel escribió cosas que no sabían que iban a pasar en el futuro y que hoy día ya son pasado, son presente y son futuro. Y nosotros ya las entendemos y Daniel no las entendía. Claro, iban a ser entendidas en el tiempo del fin. La Biblia nos habla de una creación perfecta, la entrada del pecado, el desarrollo del pecado, y termina con el Apocalipsis, con la salida del pecado y de vuelta a una nueva creación perfecta. Pero tanto Moisés como Juan no estuvieron presentes y hay toda una correlación de profecías que se repiten y se amplían, que muestran que la Biblia tiene un autor que es Dios. Amén. Dios es el autor de su palabra, ¿no? Uno puede estudiar, la ciencia puede estudiar y se da cuenta que la Biblia, aunque fueron 40 personas diferentes, hay algo que los unió y muestra todo un desarrollo, ¿no? del pecado y la salida del pecado en este mundo. Ahora, el centro de la Biblia es Cristo. Amén. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. La Biblia nos habla de Cristo, ¿no? Y Jesús en la Biblia se acerca al hombre para que pueda nacer de nuevo, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que ahora es a imagen y semejanza del diablo, el diablo quiere transformar a su imagen y semejanza, que pueda nacer de nuevo para volver a reflejar la imagen de Dios. Por eso en la Biblia vemos como una prostituta cambia su vida, como un rey cambia su vida, como un cobrador de impuestos cambia su vida, como un pescador cambia su vida, ¿no? Es el amor de Dios hacia el hombre. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, para muchos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es algo desconocido. Y en esto tienen que ver mucho las grandes iglesias. No leas la Biblia que te vas a volver loco. No, eso es para los religiosos, no es para la gente común, ¿no? Es el libro que ha sido más atacado en la historia de este mundo. Cristianos han asesinado cristianos por imprimir la Biblia, por repartir la Biblia, por estudiar la Biblia. Gente ha sido mandada a la hoguera por estudiar la palabra de Dios, ¿no? No solo la han atacado, sino que han adulterado sus enseñanzas. Y mucha gente, a mí me duele en el alma porque mucha gente reclama sus derechos, ¿no? Lo para un policía, le dice algo, no, usted no tiene derecho a hacer esto, lo voy a demandar. Y acá en Estados Unidos se hacen mucho las demandas. Toda cosa que usted hace indebida lo pueden demandar aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero nadie lee la Biblia para reclamar sus demandas, porque las grandes religiones la han, ¿cómo se dice?, malversado. Tergiversado, la han tergiversado. Malversación son los fondos en la parte de dinero, ¿no? La han tergiversado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Italia, en San Paolo Extramuri, ¿no? O sea, la iglesia de San Pablo extramuro, fuera de los muros, era antes la iglesia donde residía el Papa. Y en esa iglesia, en el jardín al frente, hay una estatua del apóstol San Pablo, apóstol elegido por Dios, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, ¿no? Y esa estatua del apóstol Pablo tienen con una espada en la mano grande, una tremenda espada. ¿Por qué? Porque en Hebreos 4:12, el apóstol Pablo dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2
filos, ¿no? No toques nada, justo está sonando acá el teléfono y no podemos atender porque estamos con el mensaje, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, ¿no? Entonces, por ese texto que dice que la palabra de Dios penetra, te corta, te muestra, te llega hasta el alma, y yo esa tremenda estatua del apóstol Pablo con la espada de la Biblia. Pero, como les decía yo, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra de Dios dice una cosa y aquellos que deberían representarla dicen otra. El apóstol Pablo a Timoteo lo di como un ejemplo, ¿no? Dice que el que predice la iglesia tiene que ser el obispo, tiene que ser casado, marido de una sola mujer, y se lo digo de memoria porque lo conozco de memoria ya. Sabio, prudente, decoroso, hospedador, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? O sea, el religioso tiene que ser casado. ¿Y usted ve que las grandes iglesias casan a los religiosos? Y agrega más, que iba a venir la apostasía en la iglesia cristiana, que los cristianos iban a dejar de ser cristianos. Y eso pasó, porque cuando la iglesia cristiana se hizo romana, tomó los conceptos de la religión pagana, romanismo, los mezcló con el cristianismo, y ahí fue la apostasía, y prohibirán casarse, dijo el apóstol Pablo, basados en doctrinas de demonios. O sea, ponen la estatua con la espada, de que la palabra de Dios es una espada, pero después no enseñan lo que el apóstol Pablo dice y lo que desea de los religiosos. Pero en esa iglesia hay muchos hijos de Dios. Amén. Que aman a Dios, que buscan obedecer a Dios, seguirle el corazón, pero Dios le dice, esto es un sistema monárquico, váyanse de ahí, salí de ella, pueblo mío, dice Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se encargaba de predicar la palabra de Dios. Pero cuando se hizo romana, se convirtió en un poder político-religioso. Político-religioso. Y yo como pastor no estoy para enseñar política en la iglesia. Estoy para predicar la palabra, porque el mundo no lo va a cambiar un partido político, sea cual sea. El mundo lo va a cambiar Jesús en el corazón de las personas. Amén. Y para eso estamos. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios separaba lo que era político de lo religioso. Como cristianos entendemos que tenemos que respetar a las autoridades civiles establecidas por Dios y obedecerles siempre y cuando no nos pidan algo en contra de lo que Dios dice. Exacto. Así. Pero si nos piden algo en contra de lo que Dios dice, seguimos a Dios en primer lugar. Y tenemos la iglesia en la cual nos preparamos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces, habiendo hecho un fundamento de por qué creemos en la Biblia, que hay evidencias que nos muestran que son de Dios, vamos ahora a explicar un poquitito sobre el libro de Job. Y muy bien acá en internet, ¿eh? Se ve que buscaron en Google ustedes, ¿no? Le pusieron Job, Job, ¿no? Fue el primer libro escrito, hermanos. Y les quiero decir más, mire, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tergiversaciones, a la gente no se le pudo quitar la palabra de Dios, ¿no? La gente tiene sed de las cosas de Dios. A veces hace la quieren saciar en la droga, en espectáculos, pero la gente necesita de Dios, ¿no? Amén, el rey David dice, mi alma tiene sed de Dios, Salmo 42, 1 y 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a ir al templo? ¿No? Y me presentaré delante de Dios, dice David. Y el texto del profeta Isaías, como 600 años antes de Cristo, todavía no lo pudieron quebrantar, no lo pudieron romper. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Isaías 48. Y Jesús mismo nos dijo,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Amén. Y a pesar de todo eso, estamos aquí predicando la palabra más que nunca a más personas de lo que habíamos imaginado, porque antes predicamos solo los que estaban en la iglesia. Ahora estamos predicando los de la iglesia y de los del mundo. Y agradezco que me están viendo desde Argentina también. Saludos a los hermanos que están allí, ¿no? Entonces les decía que el personaje central es Cristo, ¿no? Y el libro de Job es un libro muy interesante y no fue el primer libro escrito por casualidad. Con Dios no hay casualidad. Con Dios hay un plan, hay un propósito. Dios todo lo hace en forma perfecta. A veces no entendemos. La salvación, la palabra de Dios es como un rompecabezas, ¿no? De esos rompecabezas que tienen 1000 piezas, yo nunca me puse a armar uno de esos. Tantas piezas. Mi abuelita Tina lo hacía, ¿no? En paz descanse. Ella se ponía un amor de persona y de Jesús iba armando, ¿no? Y hacía todo eso, ¿no? Pero a veces cuando uno se pone un poquito a mirar, dice, esta pieza de acá va con la de allá, y va con esta, y va con la otra, y va con la otra, y ya va armando algo en la mente, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es como un rompecabezas que Dios ya lo armó todo. Nosotros somos los que no lo vemos, ¿no? Pero lo iremos armando y por la eternidad. Iremos creciendo en gratitud y amor a Dios por la eternidad. Hoy ya tenemos piezas sueltas que no las entendemos, pero a medida que nos acerquemos a Dios, las iremos entendiendo, ¿no? El libro de Job es un libro interesante, hasta para los que no creen en Dios. Fíjense, Job 26:7. Job 26:7 dice acerca de Dios, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¡Wow! ¿Cómo? Pero querido Job, acá en el siglo... ¿Qué siglo estamos, mi amor? 21. 21, el 20 se acabó, ya estoy viejo, ya perdí cuántos años tengo y en qué siglo estoy, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Pero, Job, en el siglo XXI la gente va a pensar algunos que la Tierra es plana, que no es redonda. Y Job sin satélite, sin avión, pero con la revelación de Dios y con la sabiduría que Dios da, ¿no? Nos dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ¿no? Nos habla de la sabiduría de ese libro. El libro de Job también, y eso no lo voy a poder explicar hoy porque es un sermón aparte, nos habla de la muerte y nos explica todo clarito, qué es la muerte, qué pasa cuando muere, qué va a pasar en el futuro. Es un libro maravilloso, por supuesto se puede complementar con Isaías, con el apóstol Pablo en Tesalonicenses, con lo que dice Jesús en los evangelios, ¿no? Se puede complementar mucho, pero nos da ya de entrada, ¿no? Ahora, ¿por qué busqué el libro de Job? Porque Job es alguien que vivió peor de lo que nosotros estamos viviendo en este día, ¿no? Y él se aferró a Dios constantemente y fue una persona que reflejó el carácter de Dios en forma genuina. La gente puede reconocer que Job era alguien que realmente reflejaba genuinamente a Dios. Él tenía un cristianismo genuino, Job tenía un cristianismo genuino. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que alumbremos, que reflejemos, que seamos la sal de la tierra, que le demos gusto a la gente, que seamos la luz del mundo, que alumbremos a la gente. Amén. No nos pidió que el cristianismo sean palos para reprender, como en China mostraban. Uno estaba enfermo y andaba por la calle y no era debido que lo haga, estaba mal, y lo mataron a palos y hasta que el hombre obedeció, ¿no? Eso no nos llamó Dios a eso. Jesús nunca hizo eso. Y Jesús vino a este mundo a reflejar el carácter de Dios y a mostrarnos el ejemplo que debemos seguir, ¿no? Entonces, el libro de Job nos habla de un gran conflicto entre el bien
y el mal. Un conflicto que comenzó antes que el mundo fuese. Dios no creó el mal. Sáquese esa idea pagana que no somos budistas de la cabeza. Dios no creó el mal. El mal tampoco es necesario. Usted no necesita tener un cáncer para aprender lo que bonita es la vida. Usted no aprendió lo que bonita es la vida porque tiene una naturaleza pecaminosa, pero no porque necesite tener un cáncer. ¿Me entiendo? Me hago entender, ¿no? El mal Dios no lo creó, pero Dios hizo una provisión en un plan de salvación para que una vez finalizado ese plan, el mal no se repita en todo el universo, en todo el universo, ¿no? Saludos de paso a los líderes de Argentina. Gracias, Silvia, gracias. Hermana Gualdina, gracias por saludar. Hay gente que no conozco. Sara, gracias. Sebastián, muchas personas ahí. Les agradezco saludar y unirse, ¿no? Ahora, el libro de Job nos habla de un héroe de la fe, que es Job. Y uno dice, bueno, en Hebreos 11 que habla de los héroes de la fe, ¿dónde aparece Job? Aparece cuando habla gente que sacó fuerzas en la debilidad. Sacó fuerzas en la debilidad. Porque Job nos habla de la historia de un hombre que tenía todo, que era rico, tenía miles de camellos ganados, 7 hijos, 3 hijas, tenía su esposa, tenía un montón de criados, propiedades, y que buscaba a Dios de corazón y que era buena persona, pero que entró en desgracia, entró en desgracia. Y cuando entró en desgracia, él no cambió. Hay gente que de golpe usted lo ve que es pobre, de golpe tiene mucha plata y como que no te saludan. Como que ya no son los mismos que antes. Como que ahora tiene una autoridad y una mirada diferente. Job nunca hizo acepción de personas. Tengan dinero o no lo tengan. Exacto. Ni de raza ni de nada. Job nunca hizo eso. En Génesis capítulo 29, en Job, el libro de Job, disculpen, capítulo 29, versículo 7, nos describe un poquito cómo era Job, porque era un hombre de campo, pero también era un juez. El juez salía a la puerta de la ciudad, se sentaba allí, y los problemas que había en la ciudad se acercaban para buscar la decisión que había que tomar ante esos problemas. ¿Y recurrían a quién? A Job. Entonces, Job 29:7 nos dice, entonces yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Entonces me oían, me llamaban bienaventurado y los que me venían testimoniaban a mi favor. Versículo 12 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Cuando usted es pobre, ¿quién lo ayuda? Cuando usted es huérfano, ¿a quién tiene que recurrir? ¿Cuántos hijos recurren a un padre porque tiene algo para darle, no? Pero cuando usted es huérfano, ¿a quién recurre? La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse. O sea, él ayudaba a la gente y Dios lo bendecía por eso. Y agrega, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. ¿Cuántas abuelitas que están ahí solitas, no? ¿Y qué hacemos por ellas? ¿Las llevamos a pasear alguna vez a algún lado? ¿No? ¿Hacemos algo por ellas? Dice, versículo 14, iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. Me hace recordar cuando Jesús echó a todos y en el templo se quedó con los mancos, con los pobres, con los ciegos, con los mudos, que los únicos que se quedaron. Cuando Jesús echó del templo a todos esos comerciantes. Y dice, y padre de los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo, de sus dientes le hacía soltar la presa. O sea, en otras palabras, había gente poderosa
que se quería aprovechar de alguien y quería quitarle las propiedades, lo que sea, pero él rescataba de la boca de ese león a esa ovejita, ¿no? Y la ayudaba, él se investigaba bien cómo era el asunto, ¿no? Y a pesar de todo eso, ¿qué le pasó a Job? Alcánzame mi Biblia, por favor, ahí, ¿no? Sí. Si ustedes ven en Job, sí, Yo Job cerré. capítulo 1, I'm sorry, lo cerré, mi amor. Job capítulo 1, vamos a abrir ahí, ¿no? Nos muestra Acá los está. problemas, gracias, y las dificultades que él enfrentó, ¿no? Job 1. Ahora, sí, antes de verlo, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿no? ¿Puede ser una persona así que tenga que padecer en este mundo injustamente? ¿Es justo que un justo padezca injustamente en este mundo, no? Y saben una cosa, Dios no nos engaña, Dios no nos miente, Dios nos dice la verdad aunque nos duela. Jesús en San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Mm? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús te dice la verdad, te dice que vamos a tener dolor, sufrimiento, un montón de cosas, para que estemos preparados, para que esas cosas no nos sorprendan, ¿no? Y esa es una de las razones que creo en la Biblia. Amén. Porque la Biblia no te habla todo de seres santos, te habla de seres humanos con defectos, con errores, que avanzaron, cayeron, se equivocaron, se perdieron, se salvaron. Y todos son ejemplos escritos para ti, para mí, para que no hagamos lo mismo o hagamos lo mismo. Dice Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas, las que fueron escritas en la palabra de Dios, les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios en su gran amor nos muestra la historia de Job para que entendamos nosotros que estamos en un conflicto que abarca el universo, en el cual está en juego el carácter de Dios y Dios es juzgado por el diablo a través nuestro. De cómo actuamos con los demás, cómo actuamos con Jesús, cómo actuamos en cada cosa de la vida. El diablo nos acusa a nosotros delante de Dios, ¿no? Y ahora el mismo apóstol Pablo, predicando la palabra y siendo apedreado por predicar la palabra, le dijo a su iglesia, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el problema es necesario es porque nosotros somos hijos de rigor. Nosotros doblamos las rodillas cuando el peso en la espalda es grande. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué le pasó a Job? Dice Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el versículo 6 todavía el diablo tenía acceso al cielo. Él había sido arrojado a la tierra, tenía acceso al cielo y perdió ese acceso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí ya perdió su acceso al cielo. Exacto. Y Dios le dice, ¿has visto mi tierra, Job? Porque el diablo venía a dar vuelta a la tierra. ¿Y qué hace el diablo? Nos mira a aquellos que aman al Señor. Busca qué defectos, cómo estropearle la vida, cómo arruinársela, cómo influir en sus amigos, su familia, en su trabajo. El diablo estuvo buscando que tú no escuches hoy, si esto era para ti. Usted va a decir, bueno, este mensaje era lindo para fulano. Y voy a decir, seguro que va a escuchar cualquier otra cosa, menos el mensaje de hoy. Porque el diablo investiga qué prepara el pastor para sus ovejas. Y aquella que necesita ese pasto, él trata de alguna manera que no lo coma. Trata de alguna manera que no lo coma. Y busca darle pasto que le aumenten el orgullo, que le aumenten el rigor, que le aumenten el dedo señalador, ¿no? Ese pasto es lindo porque nos creemos más que los demás y sentimos lo mismo que el diablo siente. Esa es la tendencia que tenemos en nosotros de querer ser más que los demás. Por eso la Santa Cena nos ayuda a bajar esa tendencia. Exacto. A bajar esa tendencia, ¿no? Ahora, cuando el diablo lo viajó, sí, claro.
¿Cómo no te va a seguir? Versículo 10. No le ha cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene. O sea, no le has cercado, no lo has protegido. No has enviado tus ángeles. Hermano, Dios envía sus ángeles para cuidarnos. Dios envía sus ángeles para cuidarnos y protegernos. Y Dios bendice lo que los hijos de Dios hacen. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, ¿no? Y el Señor, en ese conflicto, ante todo el universo, permitió que el diablo actúe en Job. Si el diablo va a actuar en tu vida, si tú estás en las manos de Dios, tendrá que pedirle permiso. Si estás en las manos de Dios, tendrá que pedirle permiso. A Pedro le dijo, me ha pedido Satanás zarandearte como a trigo. Tuvo que pedirle permiso. Pero Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. Amén. Jesús ruega por nosotros. Y cuando Jesús permite algo, lo permite para nosotros, para nuestro bien. Amén. Porque el Señor no ve la neblina de 80 años, 90 o 100 que vivimos en este mundo. El Señor ve nuestro destino eterno que nos podemos perder. Exacto. Eso es lo que ve el Señor. Nosotros solamente vemos en esta tierra. Mi casa en esta tierra, mi salario en esta tierra, vivir mucho en esta tierra. Y esta tierra es de paso nada más, es de paso nada más, ¿no? Exacto. Entonces, Job, él hacía banquete para sus hijos, hasta ofrecía sacrificios por ellos, llevaba ofrenda por sus hijos, por si se habían portado mal, Amaba a sus hijos como tú amas a los tuyos. ¿Y qué pasó? Un día, dice el versículo 15, acontecieron los sabeos y los tomaron, o sea, versículo 14, vino un mensajero, Job 1:14, sí, vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y aconteció los sabeos, que un grupo que fundó la nación de Saba, donde luego va la reina a visitar a Salomón, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para dar la noticia. Y luego cayó fuego del cielo sobre el ganado, el versículo 16, y solamente uno escapó para dar la noticia. Y mientras que él estaba escuchando, viene otro más y le habla de sus hijos que estaban reunidos todos en una misma casa y que vino viento de los cuatro ángulos y se vino a la casa encima y mató a todos sus hijos. Y solamente él escapó para dar la noticia. O sea, 4 pruebas tremendas, grandes, en un ratito. En un ratito. Hermanos, ¿cuántas pruebas enfrentaste esta semana? Job perdió todos sus ganados, perdió casi todos sus criados, perdió todos sus hijos, ¿no? En un ratito. Y es casualidad que todo eso pase en un momento. Si esas cosas no pasan es porque Dios envía a sus ángeles. Lo que enseñó mi esposa, cuando Jesús se levante, cuando deja de interceder, ¿no? Y esté sellado el caso de los que se salvan, y esté sellado, porque dice el juicio fue dado a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, Él va a dejar de interceder en este mundo, pero ya estamos sellados y viene para aquí, ahí se van a soltar el Espíritu Santo se va a retirar los que se pierden y se va a soltar todas las pasiones demoníacas y va a ser un tiempo de angustia cual nunca hubo. Miren lo que pasó cuando Dios retiró su protección de Job en ese momento, ¿no? Sí. Pero Dios conocía a Job. Dios amaba a Job, ama a Job, lo conocía a él y sabía lo que su hijo estaba dispuesto a hacer por él. ¿Sabe Dios lo que tú estás dispuesto a hacer? ¿Sabe Dios lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por él? Versículo 20 de Job 1 nos dice la escritura. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, una expresión común de dolor, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, no pataleó, no renegó, no criticó, no se ofendió, adoró a Dios y dijo, desnudo salí
del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. Wow. Bendito. Hermanos, eso es fe. Los mundanos son los que miran solo este mundo. A veces nos creamos cristianos porque comemos diferente, porque damos nuestro diezmo y ofrenda, de paso lo guardó aparte. A veces nos creemos cristianos porque sabemos la Biblia, a veces nos creemos cristianos porque guardamos el sábado, a veces nos creemos cristianos porque nos vestimos mejor, pero cristiano es aquel que ama a Dios a pesar de los problemas, de las dificultades, y a veces guardando el sábado, comiendo mejor y un montón de cosas que son buenas, que no tienen nada de malo. Renegamos, pataleamos, criticamos, nos desesperamos, nos olvidamos que hay un Dios y que este mundo no es todo. Los mundanos son los que miran solo este mundo. Ante los problemas que tenemos ahora, ante las dificultades que tenemos ahora, ¿dónde están puestos nuestros ojos? Amén. Jesús, cuando tuvo que enfrentar la cruz, oró, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú quieres. Y lo hizo con los ojos puestos en el cielo. Amén. Ahí tenemos que tener puestos nuestros ojos, no en el pastor, no en dejar las tonteras de lado. En Argentina esa palabra no es dura, es bien suave. Pero me dijo un hermano Mario que esa es bien dura. Disculpe, hermano Mario, es que uno está acostumbrado a hablar como su idioma, ¿no? Las pavadas, las cosas sin sentido, las sonceras, insensateces. Dejemos todo eso de lado y concentremos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que lo reflejemos a Él sirviendo a los demás, ¿no? Pero, hermanos, se quedó el diablo quieto por lo que pasó. Se quedó el diablo quieto. Cuando tú tienes a alguien que te acusa, que te señala, que te busca, y tú haces las cosas bien, por eso esa persona cambia. Por eso esa persona se arrepiente. Por eso esa persona te dice: perdóname. A veces sí, pero generalmente no. El diablo no cambia. Por más que tú quieras agradarle, que tú quieres buscarle la vuelta, no cambia. Busquemos a Dios, avancemos viendo el eterno, pongamos nuestra mirada en Jesús, lo que Dios nos pide. Sigue diciendo, el diablo se va, dice: bueno, pero tú le quitaste las cosas, pero su salud está bien. ¿Y qué no hará alguien por su salud? Uno por la salud puede vender a la madre, a los padres, uno por el hambre puede comerse a los hijos, ¿no? Y Dios dijo: está bien, pero tócalo, pero no le vas a poder quitar la vida. Y hermano, le salió unas llagas, un salpullido a Job, que con un pedazo de teja, podríamos decir, con un tiesto se rascaba la cabeza. Una enfermedad tremenda. Eso podríamos decir la quinta prueba. La sexta prueba, viene la esposa y dice: maldice a Dios y muérete. Qué horror. Maldice a Dios y muérete. Y mi esposa tuvo una vez una oportunidad que iba a dar su vida por mí. O si me moría no me iba a dejar morir solo. Eso se las cuento otra oportunidad. Con los defectos que ella tenga y los que yo tengo. Pero ella me ama con toda su alma. Y yo también. Aunque a veces la maltrato, pero no lo quiero. Es que la costumbre de ser argentino, ¿no? Bueno, sí, pero yo no me quedo atrás. Es la costumbre de ser argentina también. Tampoco se queda atrás, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, y el otro es en serio también, aunque lo decimos en chiste, ¿no? Hablando en las cosas de Dios. Y el otro también es cosa de Dios. También es cosa de Dios, ¿no? Vienen tres amigos y en vez de alentarlo, lo tiran para abajo. La séptima prueba. O sea, fíjense que el número 7 en la Biblia es un número sagrado. Indica plenitud, totalidad. En 7 días Dios creó, en 6 días creó todo, y el séptimo día fue el que lo bendijo y lo santificó. El Apocalipsis está lleno de 7, ¿no? No es chiste, ¿no? Entonces, habla que Job, podríamos decir que él pasó la totalidad de las pruebas. La totalidad de las pruebas las pasó aferrado al Señor porque él conocía quién es el Señor. Tú no das tu vida así nomás por alguien que no conoces, pero Job en ningún momento negó al Señor, en ningún momento se apartó del Señor, sino que adoró al Señor, ¿no?
¿qué conocía Dios? ¿Qué conocía Job, no? Él sabía que este mundo es una neblina que se va. Él sabía que a veces las pruebas y dificultades nos cambian para bendición. En Job capítulo 23, versículo 10 nos dice, Job 23, 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Él nos conoce, él sabe, nosotros no entendemos, pero él entiende, Amén. Diana, él entiende, María, él entiende, ¿no? Y él también, versículo 15, el capítulo 13, Job capítulo 13, versículo 15, hermanos, miren si nosotros escribiríamos esto, ¿no? Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. O sea, él se sentía con la conciencia limpia y también que podía hablarle al Señor cara a cara. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Soy tu hijo. ¿Por qué podía hablar, pero confiaba en Dios. Él podía hablar lo que no entendía, pero confiaba en Dios. Amén. La fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe en Hebreos 11, muchos vivieron y enfrentaron problemas y dificultades y salieron victoriosos, pero por la fe en Hebreos 11 también muchos murieron. Y me puede tocar a mí, te puede tocar a ti, porque ¿quién somos nosotros más que los demás? ¿Por qué a mí no me puede tocar? Porque pues soy pastor, porque soy argentino. ¿Por qué no? Me puede tocar a mí y a ti y a cualquiera. Solo Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Y muchas cosas que nos tocan, vamos a ser claros, muchas cosas que nos tocan no eran la voluntad de Dios. Dios no nos quería que nos toquen, pero nos tocaron, pero Él trata de transformar para bendición. Exacto. ¿Ok? Porque no fue la voluntad, no era la voluntad de Dios. Que te comas toda esa porquería y te enfermes del hígado y te mueras. No era la voluntad de Dios. Pero Dios, eso que tú hiciste mal, otra vez lo manipuló después para bendición tuya. Job sabía que este mundo no era todo. Y hay una de las declaraciones de fe más grandes de la Biblia. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. A mí me gustaría que si algún día paso al descanso y me creman, junten un huesito, lo pongan en un tarrito y lo entierren en algún lugar bonito, tal vez donde tengo mi casita en Miramar, ahí por algún rincón o cerca donde esté mi mamá, lo que sea, ¿no? Y pongan una piedra cualquiera, que no gasten plata. Los muertos nada saben, no ven, no oyen, no, que no gasten plata. Una piedra que diga, por la gracia de Dios, que esta piedra se parta cuando Cristo venga, ¿no? No para que gasten plata en mí, sino para que alguien que lea eso sepa que hay un Dios que resucita a los muertos. Y Job dijo en su capítulo 19, versículo 25, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesús. El Redentor era aquel que rescataba, que compraba al esclavo, lo redimía, al que era esclavo, que no podía salir de esclavitud. El Redentor venía, pagaba, el pariente cercano, el tío que te quería y buscó y pagó por el sevino, lo sacó de la esclavitud. Ese es el Redentor. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y del polvo de la tierra lo va a sacar de vuelta. Y después que desecha esta mi piel, después de que se desecha que soy un cadáver, que me comieron los gusanos, en mi carne de ver a Dios. Porque está la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Adán y Eva eran eternos y comían, bebían, se podían reproducir y eran eternos. Claro, después dice Jesús que seremos como los ángeles, que no nos casaremos ni daremos en casamiento, seremos eternos, pero comeremos del árbol de la vida. ¿Y cómo va a ser este cuerpo? Yo no sé, no entiendo. ¿Será algo diferente a lo que tenemos ahora? Sí, pero es un cuerpo que va a comer también en el reino de los cielos, ¿no? Pero Job dice, en mi carne de ver a Dios y lo veré por mí mismo. Y Jesús cuando resucitó dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Exacto. ¿Quedó claro? Un espíritu
no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Porque Jesús dice eso, pero hay iglesias que dicen no, que Jesús dijo eso, pero que no dijo eso. Ah, no me digas, dijo eso, pero no dijo eso. ¿Qué dijo? ¿No? No podemos dejar de inventar, dejar de repetir lo que la gente nos dice. Tenemos que pensar por nuestra cuenta y ver lo que Jesús dice. Un espíritu y no tiene carne y huesos como yo tengo. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que yo entiendo lo que Jesús dijo, ¿no? En mi carne ver a Dios, lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no los de otros. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. O sea, Job estaba sufriendo, estaba pasando un montón de cosas. Hoy día tal vez estés sufriendo, tengas un pariente internado, o veas que se está muriendo tu vecino, o ves los números y te asustas. Aquí, ayer había como 600 y pico de infectados por donde yo vivo. 600 y pico en la zonita donde yo vivo, nada más, ¿no? Pero no me importa, porque nuestra vida está en manos de Dios y Dios sabe lo que es mejor. Pero eso que no me importa no me hace que no me preocupe, que no me lave las manos, que vaya tocando la gente. No voy a buscar la muerte con la linterna, ¿entiendes? No, Dios no quiere eso, que busquemos la muerte con la linterna. No, Dios quiere que nos cuidemos. Cuando pasó el ángel exterminador, el pueblo tenía que estar escondido, y cuando terminó de pasar, salió victorioso. Estaban como esclavos y salieron como una nación. Salieron como una nación, ¿no? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Amén. Ahora conozco en parte, yo no sé mucho, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿no? Job tuvo un encuentro personal con Dios, y luego que Dios se le reveló a él, y hermanos, Dios se revela, Dios se revela. La gente que a mí me conoce, que son amigos míos, que conocen mis defectos y mis errores, que conocen los mamarrachos que he hecho en mi vida, no pueden negar que Dios se me reveló, no lo pueden negar. La gente que conoce la vida de mi esposa, no pueden negar que Dios se le reveló. Amén. Y a ti, donde estás, si tú le entregaste tu vida a Jesús, nadie te puede negar que Dios no se reveló en tu vida. Porque tú lo sabes, tú lo viste, no es casualidad, ¿no? Eso rompe las matemáticas, rompe todo, no es suerte, es milagro. Amén. Y no es 1, 2, 3, 4, miles, ¿no? Que no estamos solos en este mundo, ¿no? Y Job en ese momento, capítulo 42, versículo 10, dice, cuando hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Increíble. Aumentó el doble. Y uno puede decir, pero ¿qué te reemplaza un hijo? Un hijo es único. Un hijo es la cosa tú más bonita que tiene, y Job perdió 7. 7 hijos más no te va a dar, no te va a reemplazar a esos, no. Pero el día que Job resucite no va a haber a 7 hijos, va a haber a 14. Va a haber a 14, hermanos, ¿me entienden? O sea, estamos viendo las cosas del mundo y no vemos las cosas como Dios las ve, por eso tenemos que vivir por fe. Y como que de Job no se acordó más nadie hasta que llegó el apóstol Santiago en el libro de Hebreos. Y hablando del tiempo del fin, Santiago, hablando de ricos que oprimen a los pobres, le dice a esos ricos que oprimen a los pobres, porque hay buenos ricos también, que se preocupan por los pobres y que son humildes. Pero esos ricos que oprimen a los pobres, dicen que su oro está enmohecido, ¿no? Y que van a clamar, van a gritar por las miserias que les van a venir. Y le dice a sus hijos, más que tengamos paciencia. Así como para la venida del Señor, Santiago 5:7, Santiago 5:7, leámoslo esto, por favor, Santiago 5:7. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la paciencia es un fruto de la fe. Usted está convencido de lo que no ve y usted se sostiene con la esperanza de algo que va a venir, que no es una esperanza en incertidumbre, es una esperanza real, va a venir, amén. Va a venir, ¿no? Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ese es otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, la iglesia recibe el Espíritu Santo y prepara el mundo para la cosecha. Tened también, versículos 8, vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Muy misericordioso y compasivo. Hermano, sabe que estaba leyendo una meditación. La meditación es del libro A fin de conocerle. Y esa meditación, les digo, se lo digo porque algunos no conocen el libro, no tienen libro de meditación. Lea ese que va a ser bien bonito. A fin de conocerle, del 3 de enero, de Elena de White, es el libro. Habla el texto: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, y nos habla de Job. Recuerden que la vida eterna es conocer a Jesús. Y dice: no podemos descubrir a Dios mediante el escudriñamiento, pero Él se ha revelado en su Hijo. Jesús revela cómo es Dios y Él quiere acercarse a nosotros. No le voy a leer toda la meditación, pero algunas partes muy interesantes. La vida eterna es la recompensa que se dará a todos los que obedecen los dos grandes principios de la ley de Dios. Dos grandes principios de la ley de Dios. El amor de Dios, el amor a Dios y el amor al hombre. Y el amor al hombre también me tiene que amar a mí. Le está doliendo que le diga eso. A mi esposa no le duele que le diga que me tiene que amar a mí. No le duele. Pero a usted le está doliendo eso. Tiene que amar a su jefe del trabajo. No me diga que le está doliendo. Tiene que amar a su suegra, pero le está doliendo más todavía. ¿Cómo es la cosa? El amor al hombre. El que cayó en el camino y fue golpeado por malhechores, ese es el prójimo. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. Es la única evidencia. Dejemos de juzgar las apariencias. Céntrense en la yema del huevo, no en la cáscara. Centrémonos. Porque a mí también se me escapan los ratones, hermano. A mí también se me escapan los ratones. Explica qué es eso. Es como que las ideas también se me entreveran por mi naturaleza pecaminosa. El amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes Cristo murió. Apreciado, solo Dios sabe lo que estás pasando, pero en la palabra de Dios encontramos consuelo. Sabemos que nuestra vida está en manos de Dios. Amén. Que hay cosas que nos pasan que no son la voluntad de Dios, tienen que ver con este conflicto cósmico. El diablo es el que inició el pecado. Exacto. Jesús es el que plantó la buena semilla. Cuando salió la cizaña, los sembradores le dijeron: no plantaste tú, Señor, la buena semilla, ¿y por qué hay cizaña? Y Jesús contestó: un enemigo ha hecho esto. Exacto. Pero el Señor no nos mandó a sacar la cizaña porque podemos llegar a arrancar el trigo. El Señor nos mandó a predicar su palabra, a estar a tiempo, fuera de tiempo, a reprender, redirigir con toda paciencia, justicia, a glorificar el nombre de Él, a ejemplificar su carácter, a hacer la sal de la tierra, a hacerla a la luz del mundo. Y la gente va a decidir para vida o para muerte, para bendición o condenación. Pero Deuteronomio 30:19 el Señor dice: pues escoge la vida para que vivas. Y esa decisión es personal. Amén. Esa decisión personal. Entonces decidamos seguir al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén. Como Job, ¿no? Señor Dios, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito, sea bendito, sea bendito. Ojalá que eso pueda acontecer en nuestras vidas. Por Jesús lo pido, que así sea. Amén. 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 Vamos a cantar, mi amor, el himno, si no me equivoco, el 386, Padre amado.
Ah, lo cantamos la vez pasada. Sí, es un himno que me gusta A mí porque también. la Biblia dice cantad con inteligencia, ¿no? Y ese libro Padre Amado, himno Padre Amado, ¿no? Nos habla que Dios tiene un propósito para nosotros. No, ese es Hay un lugar de paz, 386, tiene que ser otro número. Sí, tengo acá el papelito, Padre amado, 486 será entonces, ¿no? entonces, No, 368, 368. 368. Había un 8, había un 6 por lo menos. Ok, aquí está. Le pegué 2 números, ¿no? Padre amado. Padre Amado, ¿no? Y vamos a buscar la música. Les agradezco por haber escuchado el mensaje. Está grabado. Si alguno quiere el bosquejo por el sermón, me tipea su correo electrónico y yo se lo mando. Yo todo lo que predico, tengo los bosquejos de lo que hago. Hay cosas que digo que no están en el bosquejo. Hay cosas que están en el bosquejo que no las digo. Los sermones generalmente los preparo yo con lo que Dios me dice, me muestra, estudiando la Biblia, ¿no? Generalmente el 95% de los sermones son preparados así de lo que Dios me pone en mi corazón, ¿no? Entonces vamos a buscar ahí 368. 368, denme un segundito. Agradezco también a todos los hermanos que se han acercado al teléfono. Después yo puedo mirar quién se acercó con una aplicación, aunque no los puedo ver ahora, no sé quién está ahí, que Dios los bendiga grandemente. Y vamos a cantar el 368, Padre Amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Amén. Agradezco a Dios por la presencia de su Santo Espíritu, la presencia de todos ustedes, por ese gozo que me pone en el corazón, ¿no? Y vamos a orar. Estoy tentado a pedirle que ore mi esposa, pero que sea un chiquitito, oro yo. No, ora vos. Okay, sí, vos predicaste. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque nos muestra la realidad, guste o no nos guste. Sí, gracias porque ayudas a que nuestros ojos se eleven al cielo y nos ayuda a sacar este corazón solo, a veces centrado, arraigado en este mundo. Gracias porque tú nos das esperanza y ayúdanos a conocerte de manera íntima, de una manera especial, Señor, que podamos pronunciar las mismas palabras de Job, que podamos tener la fe de Job y mucho más, porque hemos aprendido más que él, tenemos más conocimiento de lo que Job tenía. Gracias, Señor, bendícenos en tu gran misericordia a cada ovejita.
Yo sé que hay hermanos que tienen dolores en el alma muy grandes. Te pedimos por María en esta manera especial, Amén, que Señor. perdió su hija. Sosténla, Señor, sosténla, fortaleza. Dale fortaleza, manifiéstate que ella no está sola y que pronto cuando Jesús venga la vamos a ver y me la va a presentar y nos vamos a abrazar. Sin ningún virus que nos separe, sin dolor, ni llanto, ni clamor, ni muerte, como dice Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. Amén, Señor. Gracias, Señor, perdona nuestras faltas. Bendice este mensaje imperfecto de labios pecadores y humanos para que pueda ser instrumento tuyo para llegar a la redondez de toda la tierra, para que la gente encuentre que la salvación no es el pastor Arnaldo Sicopide, sino es Cristo Jesús. Él Amén. es Dios y Él es real, Señor. Amén, Padre. Bendice a cada miembro presente para que los milagros que hagas en su vida los puedas testificar a las personas que lo rodean. Gracias porque estamos unidos en ti, Señor. Agradecemos todos tus favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.